Muy buenos días. Hoy, lunes 21 de abril de 2025, me corresponde la vocería de la rueda de prensa del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Mi nombre, Jacqueline López. Bueno, para iniciar la semana, le decimos al pueblo venezolano que hoy el salario mínimo, el salario que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en 1.28 dólares. Es decir, mantenemos los 130 bolívares desde hace más de 2 años y el día de hoy estamos ya casi llegando a la meta de hace 2 o 3 años atrás, donde el salario llegó a $1. Creo que es una de las metas que se propone el gobierno, volver a rescatar el salario de $1 para los venezolanos y venezolanas. Y sigue específicamente implementando su política del ingreso integral, bonificado totalmente, donde en este caso en Venezuela ese ingreso especial con los bonos que son aprobados y que son pagados mensualmente tampoco es que le esté sirviendo de mucho a la clase trabajadora, debido a que la hiperinflación que aún estamos viviendo se refleja directamente en el aumento de bienes, servicios, productos, en la alimentación que vivimos los venezolanos día a día. Y es por eso que el día de hoy iniciamos directamente indicando en el costo que está actualmente el salario mínimo, 1.28 dólares. Vamos a ver cuánto tiempo le lleva al gobierno nacional colocarlo nuevamente en $1 o menos. Aparte de esto, también queremos señalar el día de hoy, ya que se avecina el 1 de mayo, decir que las condiciones laborales en nuestro país, cada vez más depauperizadas, se asemejan más a las políticas del Fondo Monetario Internacional, cosa que para este sector ha aplaudido varias veces parte de las medidas que el gobierno ha estado implementando. Y en nuestro país favorece muchísimo al sector empresarial todas las políticas que el gobierno implementa sobre la clase trabajadora. Es por eso que decimos también que está servido en bandeja de plata todo un paquete neoliberal de explotación hacia la mano de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Se llama inversión extranjera. ¿A cambio de qué? A cambio de la mano de obra barata, a cambio de horarios laborales que violan la Constitución y que violan la Ley Orgánica del Trabajo, que superan las 10 horas laborales diarias, pero que ninguna institución del Estado es garante realmente de que pueda implementarse la protección de los derechos laborales en Venezuela hacia los trabajadores y trabajadoras. No hay protección de la ley del trabajo, hay un total desconocimiento de parte de los entes gubernamentales sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se aniquiló la protección laboral, es decir, los trabajadores en Venezuela se encuentran en total indefensión. Y todo esto lo decimos porque estamos a pocas semanas del 1 de mayo y exactamente insistimos que al devaluarse la moneda también se devalúa el salario de los trabajadores y trabajadoras y a su vez se ponen las mejores condiciones para que el explotador siga enriqueciéndose a cambio del sudor y las lágrimas del pueblo venezolano. El día de hoy, de todas formas, adelantamos que estamos trabajando en conjunto con otras organizaciones sindicales, sectores de trabajadores organizados y de trabajadoras organizadas para realizar realmente un 1 de mayo clasista, un llamamiento que vamos a hacer y que vamos a explicar en los próximos días a la clase trabajadora para que unidos y unidas podamos decir que este 1 de mayo es un 1 de mayo de lucha por los derechos, de lucha por el salario y a donde llamamos a participar a toda la clase trabajadora de todos los sectores del país, a luchar por nuestros derechos, por la recuperación del salario, para que no sigan violando los derechos de los trabajadores y trabajadoras y violentando la ley y la Constitución.
Por otro lado, en este marco de violaciones que nosotros en reiteradas ruedas de prensa mencionamos los días lunes y en las distintas publicaciones que realizamos desde el Partido Comunista de Venezuela, denunciando las malas condiciones salariales, pero también la violación de otros derechos como los derechos democráticos, decimos que en estos momentos en Venezuela la democracia se encuentra de forma tambaleante. Viene un venidero proceso electoral que está en puertas. Desde el Buró Político tenemos semanas señalándolo, que precisamente no hay ningún tipo de información oficial que podamos encontrar que oriente y guíe a las organizaciones políticas, a los movimientos sociales, a personas que puedan querer ser candidatos de este proceso electoral y que quieran participar. Totalmente métodos irregulares que no solamente en este proceso, sino que en el proceso anterior también ha venido implementando el Consejo Nacional Electoral, pero cuyo primer foco es el foco de la desinformación. El Consejo Nacional Electoral, el CNE, desde hace mucho tiempo se ha asumido en una línea de no informar, de secretismo y de que todo lo podamos tener la información en boca de otros voceros no oficiales de ese ente electoral en Venezuela. Y es por eso que el Partido Comunista de Venezuela sigue manteniendo y sigue reiterando la línea del Comité Central de no participar en este proceso electoral. El gobierno ha comenzado una campaña de invisibilizar el CNE y el gobierno de invisibilizar a partidos políticos que intentan ser postulados en esta campaña, que intentan participar en la campaña electoral. Además, también vemos cómo inicia una precampaña de los candidatos y candidatas del gobierno y del PSUV, cuyo financiamiento realmente nunca está esclarecido. Cuando vemos grandes despliegues en las calles de propaganda preelectoral, cuando vemos cómo hay candidatos o precandidatos y precandidatas que hacen despliegues y gastos gigantes en propaganda, no sabemos de dónde sale todo ese tipo de financiamientos, porque tampoco hay un seguimiento de parte del ente electoral sobre estos recursos y nunca hay una explicación, nunca se solicita explicación al partido de gobierno sobre de dónde salen los recursos que utilizan sus candidatos para las campañas. Recordemos la anterior campaña presidencial donde el despliegue que hubo fue brutal. Realmente solamente en Venezuela por distintas vías, calles, avenidas e inclusive vías nacionales, carreteras nacionales, solamente había la propaganda electoral de un solo candidato. Candidatas y candidatas que van hacia la reelección y que en estos momentos ocupan cargos en el Estado venezolano, resulta que realizan gastos excesivos en la propaganda electoral. ¿De dónde salen? O sencillamente estarán recurriendo al peculado de uso de los recursos del Estado para su propaganda personal y partidista. Esto está siendo verificado por el CNE. Esto en algún momento ha sido llamado inclusive a ser investigado por los órganos de justicia. Realmente queda en el aire esa pregunta y también queda muy tácita la respuesta. Es por eso que decimos que esta campaña, al igual que la otra, solamente tiene un conjunto de candidatos y candidatas que solamente están respondiendo a un solo bando. Así como vemos estos gastos en campañas electorales, así como vemos que se realiza inclusive por parte de algunos candidatos y candidatas un excesivo gasto donde muchas veces suponemos de dónde sale el dinero y nos preguntamos si no es especulado de uso, también nos preguntamos que si este dinero que está siendo utilizado en las campañas no es el dinero de la suspensión de sueldos y salarios que están sufriendo en estos momentos sectores de trabajadores de la educación.
En estos momentos no se tiene información clarificada del motivo por el cual se les está realizando suspensión de pagos a maestros, profesores, directivos de instituciones de educación. Y es donde le preguntamos al gobierno nacional de dónde salen los recursos para las campañas y qué pasa que no están saliendo los míseros pagos, además, a los profesores y maestros por sus salarios. Hace unos días hubo elecciones en el Ecuador y vimos cómo voceros del gobierno nacional, inclusive el mismo ciudadano Nicolás Maduro, aludía a que hubo fraude en las elecciones. Y si bien para nosotros es importante que el pueblo del Ecuador clarifique la situación que tiene, que se publiquen actas, que se muestren firmas tal cual como parte del proceso en el Ecuador estila de que se firmen las actas firmadas. Si bien estamos de acuerdo en que el pueblo exija la transparencia del proceso, también le decimos al gobierno y le decimos al resto del mundo que en Venezuela eso no ha sucedido. Que en las elecciones del 28 de julio del 2024 hasta la fecha no ha mostrado el CNE la primera acta firmada ni la primera acta que avale los resultados electorales del 28 de julio. Y es por eso que también decimos que esto es sencillamente show por redes sociales para llamar la atención cuando no se tiene la moral para poder exigir transparencia en un proceso electoral cuando en el proceso electoral interno de tu país no se hizo lo mismo. Entonces sí, también apoyamos al pueblo ecuatoriano, a todos aquellos y aquellas que exigen la transparencia del proceso, que exigen que aparezcan las actas, que se muestren y que se audite el proceso, pero también lo exigimos para Venezuela. Porque en el proceso pasado no ha habido ni forma ni manera que los actuales gobernantes puedan realmente decir y mostrar con pruebas que fue el elegido, en este caso como presidente de la República, Nicolás Maduro. En otro punto, queremos también mencionar las críticas situaciones en las que se encuentran millones de migrantes en el mundo, principalmente los que en estos momentos se encuentran en los Estados Unidos. El tema de las deportaciones ilegales que está realizando los Estados Unidos, en este caso que está realizando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parecen que fueran sacadas de una película distópica de terror, donde sencillamente se plantea que hay seres humanos de quinta categoría que no merecen tener garantías de derechos humanos. Y a esto es lo que se ha dedicado Trump, pero no muy lejos le llegan otros dos personajes en esta historia, principalmente que en Venezuela tenemos a uno de ellos. Y es por eso que decimos que en el tema de la desgracia migratoria hay tres actores fundamentales, que es Donald Trump, Nayib Bukele y Nicolás Maduro para nuestro país. Con este trío no podemos esperar más. Violación de derechos humanos tanto en Estados Unidos, violación del debido proceso, violación inclusive a los migrantes que han intentado retornar a su país, en el caso de Venezuela, y están poniendo montones de trabas para dejarlos pasar. Además, ese tema te los devuelvo, pero no los recibes, es como te doy o te cambio una mercancía por otra porque está defectuosa. Así están siendo tratados los migrantes en estos momentos. En este caso, Bukele está siendo prácticamente el carcelero de Trump, el carcelero de los Estados Unidos. No sabemos si el carcelero o el cancerbero de las puertas del infierno, porque precisamente esa cárcel en la que están llevando a los migrantes, el CECOT, no da garantía de derechos humanos. De hecho, en estos momentos no sabemos en qué condiciones se encuentran esos cientos de venezolanos que se encuentran en estos momentos privados y privadas de libertad.
Más de 250 venezolanos se encuentran en esa cárcel y cuyas familias en estos momentos no tienen la menor certeza de su condición de salud. No podemos obviamente decir que se escape el gobierno venezolano, puesto que parte de esta política de desastre económico produjo la migración masiva de millones de venezolanos hacia el exterior, tratando de buscar una alternativa para poder mantenerse y mantener a sus familias dentro de Venezuela. Esto ha traído como consecuencias montones de flagelos, desde el tema de la trata, el tráfico de personas, además de eso, el tema del trabajo forzado, cosas de las cuales son víctimas los migrantes y las migrantes venezolanas en montones de países del mundo donde se encuentran en estos momentos. Pero la persecución mayor ha sido en los últimos meses en los Estados Unidos, donde Donald Trump se ha dedicado precisamente a aplicar una política migratoria xenofóbica, discriminativa, tal cual como lo dije anteriormente, tratando a los venezolanos y venezolanas como ciudadanos de quinta categoría, carente de cualquier tipo de derecho. Nosotros seguimos exigiendo, como Partido Comunista de Venezuela, que aparezcan las listas de todos esos venezolanos y venezolanas que se encuentran en el SECOT, para que sus familiares puedan conocer además las condiciones en las que se encuentran, que se les garantice el debido proceso y se les garantice el derecho al retorno a su país o a estar en el país donde quieran o deseen estar, puesto que es además un derecho humano. La migración también es un derecho humano, por encima de cualquiera de estas tendencias que tienen estas tres figuras, que lo que han hecho es realmente sumir en la desgracia a millones de personas en Latinoamérica y especialmente en lo que corresponde acá a Venezuela. Siguiendo en esta misma línea de denuncias sobre los desvaríos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, queremos también informar al pueblo venezolano sobre esta guerra de aranceles, así se conoce, que se ha desatado entre China y el gobierno de Trump. Parte de esto está afectando y va a seguir afectando la economía mundial. En este tema de los aranceles, cuando las intenciones supremacistas de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos quieren imponer no solamente el tema de su política nacional contra los migrantes, sino que quieren imponer seguir siendo el mercado principal del mundo y así evitar cualquier competencia. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos con esta choque de capitales entre Estados Unidos y China con el tema arancelario. ¿A quién afecta principalmente al tema arancelario? A la clase trabajadora, que es el consumidor final, que al final paga por toda la cantidad de impuestos que se le colocan sobre el uso de distintos productos o servicios que se estén comercializando. Entonces, parte de la aplicación de esta hegemonía por parte de Donald Trump y también la respuesta de China, también aumentando sus aranceles, no la van a pagar precisamente los empresarios, lo van a seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras que en estos momentos van a tener que cancelar por productos y servicios un monto superior, inclusive montos que tienen que ser equiparables con parte de esos aumentos arancelarios que superaban inclusive el 100% de sus costos. Todo esto va obviamente en contra de la dignidad humana. Esta lucha de poderes, de hegemonía, de capitales, puesto que realmente estos líderes políticos lo que quieren es comercializar con la dignidad del ser humano. Ningún país va a quedar exento sobre el tema de los impuestos y de los aranceles. Y allí veremos entonces la expresión nuevamente del capital y cómo la crisis del capital vuelve a afectar nuevamente de forma cíclica a nuestros países y, como ya lo decía antes, la economía de la clase trabajadora. Una política agresiva, una política de imposición que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre
los productos chinos, pero que también hay una respuesta de contraparte y que sencillamente no lleva a nada bueno para quienes son los consumidores finales, en este caso la clase trabajadora. Por último, el día de hoy no queremos pasar una semana sin nuevamente mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina. Seguimos denunciando la situación en Gaza. En este caso, queremos el día de hoy hablar acerca de los más de 200 periodistas que han sido asesinados en Gaza. Y esta última semana sobre Fatma Hasona, una mujer de 25 años, periodista, cuyas bombas fueron a impactar directamente a su casa, asesinándola junto a otros de sus familiares. Estos crímenes de lesa humanidad que comete el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, son rutina en Gaza. Sin embargo, no ha habido forma ni manera que los países del mundo puedan unirse o que la Organización de Naciones Unidas pueda imponer realmente una medida de freno a todos estos crímenes de exterminio sobre el pueblo de Palestina que comete el sionismo israelí. Vaya nuestra solidaridad con el pueblo palestino, vaya nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza. Seguimos denunciando los crímenes de Israel y del sionismo.